Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Espero que estén todos bien. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Hola, ¿cómo están? Saludos. Saludos a los del chat, saludos a los del micrófono. Vamos a empezar con las configuraciones de rigor. Un segundito. Perfecto. Acá. Ok. Entonces, cuéntenme, chicos, ¿hay alguna consulta o duda de las clases anteriores? ¿Algo que no haya quedado claro antes de que partamos con la materia del día de hoy? Mientras se integra el resto de la gente. Les cuento que ya está bastante avanzado el tema de la tarea. De hecho, en la página del profesor Agustín, digamos, la página de aula del profesor Agustín, ya hay algo publicado respecto al enunciado, lo cual yo voy a transcribir también en la página de aula durante la tarde del día de hoy. Si tenemos tiempo, a lo mejor podríamos conversar un poquito respecto a la tarea, más o menos en términos generales, cuál es el proyecto de la tarea, qué es lo que tienen que hacer y algunos detalles iniciales, ¿ya? Así que para que sepan que hay avance respecto a la tarea, ya que estaban preguntando en las últimas clases sobre eso, ¿ya? Si no hay consultas, vamos a empezar de inmediato. Segundo. Perfecto. Entonces, la clase del día de hoy tengo la confianza de tratar de pasar dos contenidos y de esa manera por fin poder ponernos al día, pero vamos a ver cómo va avanzando esto. Entonces, bueno, el primer tópico del cual les quiero hablar el día de hoy es respecto a, como aparece acá el título, es el ligado dinámico y las clases abstractas. Entonces vamos a ver qué son estos tópicos y qué impacto tienen en cuanto a la reutilización de código y también generar código genérico. Ya vamos a hablar de este concepto de qué es un código genérico y en qué nos va a ayudar. ¿Ok? Entonces, para poner un contexto a la clase del día de hoy, vamos a partir con un ejemplo que ya hemos visto en alguna de las clases anteriores, ¿ya? Entonces, vamos a tener el siguiente ejemplo, que es, esto de acá, que tenemos la clase manager, ¿cierto? Definida, como aparece acá. Entonces tenemos la clase manager, que extiende a una clase que ya hemos definido anteriormente, que se llama empleado, ¿cierto? Entonces acá estamos generando una herencia, ¿cierto? Donde manager va a ser la clase hija, mientras que employee, ¿cierto? Empleado va a ser la clase base, la clase padre. Por lo tanto, los atributos y métodos definidos en employee van a estar heredados en manager, ¿cierto? Y nosotros teníamos esta anotación para poner esto, que era employee, ¿cierto? Por acá tenemos manager, y la forma de anotar esto era que manager heredaba desde empleado, ¿cierto? Esa es la anotación que habíamos visto hasta ahora en cuanto a diagrama. Entonces, bajo ese supuesto, bajo el supuesto de que tenemos definido una clase manager que extiende a la clase empleado, vamos a poner el siguiente ejemplo de utilización, ¿ok? Entonces, miren, primero vamos a crear una instancia de clase manager dada por esta línea, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a crear esta instancia de clase? De la siguiente manera. Creamos una variable llamada boss, ¿ok? Que es de tipo manager, ¿cierto? Que pertenece a la clase manager. Al crear esta variable, vamos a recordar que lo que estamos realmente haciendo es una referencia, ¿cierto? Vuelvo a insistir, los que tienen algún tipo de conocimiento de punteros sería el equivalente a un puntero en C, ¿cierto? No es necesario que lo vean así, si no les acomoda esta visión, ¿ya? Entonces, la variable voz sería una referencia de tipo manager, ¿ok? Por lo tanto, como es una referencia, tenemos que asignarle
a esa referencia que apunte a un espacio en memoria del tamaño del objeto que estamos creando. Y esto lo hacíamos, ¿cierto? Creando un nuevo objeto de tipo manager, en este caso, utilizando este constructor, ¿cierto? Y el resultado de ejecutar esta instrucción iba a solicitar un espacio de memoria de tipo objeto, en memoria dinámica, con estos valores iniciales, que son los que aparecen acá del constructor. Y por supuesto, esto retorna, el retorno de esto se va a asignar a la referencia que nosotros creamos, ¿ok? Por lo tanto, vos va a estar referenciando al objeto que nosotros creamos en memoria dinámica a partir de esta instrucción. Hasta ahí todo lo mismo que hemos visto hasta ahora. Bueno, en este caso en particular, a partir de la referencia, ¿cierto? Solo por el hecho de que ya tiene una instancia de clase asociada, es decir, ya tiene un objeto en memoria asociado, nosotros podemos acceder a los distintos métodos y atributos creados, ¿cierto? En este caso, en la línea siguiente, utilizando la referencia voz, estamos utilizando el método setBonus, que si recordamos lo que hacía era cambiar el bono, ¿cierto? Del manager. Entonces estamos seteando la variable interna bono, ¿cierto? Bonus creo que era, con un valor de 5000 a través de la utilización de este método. ¿Ok? Entonces ya tenemos hasta este punto una instancia de clase creada, que es la que está referenciada a través de la variable voz. Continuemos entonces ahora con la creación de un arreglo, ¿ok? De tipo empleado, ¿ok? Y a ese arreglo lo vamos a asociar a una variable que vamos a llamar staff. Entonces, mire, cuando nosotros hacemos esto, lo que estamos haciendo es que en cada posición del arreglo que estemos creando, ¿ok? Vamos a tener referencias dadas por la clase que aparece a la derecha, ¿ok? Entonces, miren, al crear un arreglo, en este caso, en la variable staff, esta acá es la variable staff, ¿cierto? En cada posición del arreglo tenemos, imagínenselo acá como una flechita, ¿cierto? Que va a representar las referencias de cada posición del arreglo. En este caso son 3 porque estamos definiendo el largo del arreglo de tamaño 3, ¿ok? Entonces, por supuesto, como cada una de estas posiciones es solo una referencia, esta y esta, son solo referencias, tenemos que asignar a esa referencia la creación de un elemento en memoria dinámica, tal cual lo hemos hecho hasta ahora. ¿Ok? Entonces, fíjense. En la primera posición de la variable staff, es decir, esta de acá, a la referencia que tenemos creada acá, le vamos a asignar la referencia voz, es decir, esta referencia de acá va a apuntar al mismo objeto al cual está apuntando esta referencia que es voz. ¿Ok? Hasta ahí estamos, perfecto. Estamos igualando la referencia dada en la posición 0 de staff, la estamos igualando, asignando, ¿cierto?, a la misma referencia que está almacenada en voz. ¿Ok? Por lo tanto, en este punto tenemos staff en la posición 0 y la variable voz, ambas apuntando al mismo sector de memoria. ¿Ok? Como nos quedan dos posiciones, esta de acá y esta de acá, libres, ¿cierto? No apuntando a nada hasta este punto, bueno, simplemente tenemos que asignar esas referencias a algún objeto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en estas líneas? Que es crear un objeto de tipo empleado con este constructor, en este caso con este constructor de acá, ¿cierto? Y el resultado de eso, por supuesto, genera un objeto en memoria dinámica que lo vamos a asignar a las referencias almacenadas en estas posiciones del arreglo, ¿ok? Entonces, hasta aquí está todo más o menos similar a lo que hemos visto en las clases anteriores. Por supuesto, teniendo siempre presente que lo que hacíamos acá, fíjense, es asignar a una referencia de tipo empleado, porque por supuesto cada una de estas posiciones del arreglo es de tipo empleado, cada una de esas referencias, la estamos igualando con una referencia de tipo manager, pero ojo, manager hereda de empleado, ¿ok? Por lo tanto, hay algún grado de compatibilidad entre estas dos referencias, ¿ok? Profe, Perfecto. Cuéntame. por ejemplo, si alguna posición no le hago nada, ¿tirará algún error? Si yo empiezo a manejar, por ejemplo, el arreglo o una cosa así.
Mira, si tú no asignas alguna posición del arreglo nada, vas a tener exactamente las mismas restricciones que cuando tú creas una referencia y no le asignas a algún objeto. Son exactamente las mismas restricciones. Si tú, por ejemplo, imagínate que esta línea de acá no existiera, la vamos a rayar, ¿ya? Y tú trataras de hacer, por ejemplo, staff 2 punto getName, ¿ok? Recordando que este método de la clase employee lo que hacía era retornar el valor almacenado en la variable name, ¿cierto? Si tú tratas de hacer esto sin haber asignado esta referencia a un objeto, que es lo que hacíamos en la línea que acabo de borrar, no vas a poder hacerlo, ¿ya? Porque la referencia no está asociada a ningún objeto, por lo tanto no puedes acceder ni a sus métodos ni a sus atributos, por lo tanto, esto de acá es lo que te va a dar el error, ¿ok? Que son las mismas restricciones, como te digo, que teníamos cuando creábamos una referencia y no la asociábamos a un objeto. ¿Sí? ¿Se responde? Sí, profe, entonces no hay ningún problema, por ejemplo, ya si yo no le asigno nada a la Ujú. posición 2, en la Sí, posición 0 y 1 se puede manejar normalmente, ¿cierto? las posiciones 0 y 1 se manejan normalmente y la posición 2 la vas a poder manejar igual que esas otras dos posiciones, solo cuando le asignes un objeto. Ya, por eso te digo, las restricciones son las mismas que ya tenías en el caso de las referencias por sí solas. Tú una referencia la puedes crear sin asignarle un objeto inmediatamente, pero si quieres utilizarla, en algún momento le tienes que asignar un objeto. ¿Ya? Ah, ya. Gracias, profe. Ok. Entonces, ya me puse a rayar toda la pantalla. Vamos a borrar de acá. Entonces, hasta acá estamos ok. Entonces, para terminar el ejemplo, vamos a ver qué es lo que está haciendo este sector de acá del código. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos recorriendo, utilizando un for, desde la primera posición de staff, ¿cierto? Dada por el índice 0, y mientras la variable i sea menor que el largo del arreglo que nosotros creamos, ¿cierto? Por supuesto vamos actualizando este índice porque esta variable la vamos a utilizar como índice de uno en uno. Por lo tanto, fíjense, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una referencia llamada e, la variable llamada e, de tipo empleado. Como esta es una referencia, debería estar apuntando a algún objeto, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer acá? Al igualar la referencia almacenada en staff en la posición i y asignarle ese mismo valor a e, tenemos que staff en la posición i, ¿cierto? Y la variable empleado, la variable e, ambas en cada iteración están apuntando al mismo sector de memoria. Por lo tanto, en este punto, la variable e también tiene asignado un objeto, que está referenciando a un objeto. ¿Cuál objeto? El mismo que está referenciando el arreglo staff en la posición i, dependiendo de cuál es la iteración que estamos viendo. Y luego, en la siguiente línea, esta de acá, lo que estamos haciendo simplemente es, a través de la operación system.out.println, ¿cierto? Estamos mostrando por pantalla el nombre y el salario. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Si recuerdan, el código que nosotros vimos en la clase anterior, nosotros vimos, por supuesto, que la clase manager extendía, es decir, hereda de empleado. Pero en la clase manager, a lo mejor les puedo mostrar el código incluso. Vamos a ver. En la clase manager, habíamos modificado cómo operaba la función getSalary. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos incluido en el manager la posibilidad de agregar el bono, ¿cierto? El bonus. Entonces, vamos a mostrar el código acá para que sea más sencillo seguir esto. Esto creo que era la clase anterior, ¿cierto? Entonces, acá en examples. Perfecto. Ok. Entonces, miren. Solo para que recuerden el código. Tenemos por acá la clase manager. Ah, este es manager test. Acá tenemos la clase empleado, ¿cierto? Que me voy a enfocar solamente en este método de acá, getSalary de empleado, que lo que hacía era retornar el valor de la variable salary, el valor almacenado en esta variable que era salary, ¿ya? Sin embargo,
si nosotros nos íbamos a la clase manager, que heredaba de empleado, tenemos que getSalary no tiene exactamente el mismo funcionamiento que en empleado. ¿Por qué? Porque acá lo estamos redefiniendo. Entonces, no solo obtiene el salario desde manager, ¿cierto? O sea, perdón, desde la clase base, la clase empleado, sino que también lo que retorna depende del salario base dado por lo definido en empleado y además de la variable bono que solamente pertenece a la clase manager, ¿ok? Que es algo solamente característico de la clase manager. Por lo tanto, hay una pequeña diferencia en comportamiento entre lo que hace getSalary cuando estoy utilizando un manager o cuando estoy utilizando un empleado. Entonces, bueno, dada esa situación, fíjense que acá estoy tratando de acceder al método getSalary, ¿cierto? Utilizando una referencia empleado, pero getSalary está asociado en la primera iteración a un objeto de tipo manager. Entonces tenemos esa dicotomía acá. La referencia que estoy utilizando para acceder a ese método es de tipo empleado, pero el objeto en memoria el cual estoy utilizando, ¿cierto? Es de tipo manager. Entonces la pregunta acá es, cuando yo ejecute esta línea, ¿cuál de los dos métodos es el que se va a llamar? Esa es la pregunta que vamos a dejar planteada acá y por supuesto vamos a contestar en esta clase. ¿Cuál de los dos métodos es el que voy a utilizar? Entonces, la forma de determinar cuál es el método que vamos a utilizar dependiendo de cada una de estas circunstancias que se puede dar, es la que viene dada por el ligado dinámico. El ligado dinámico simplemente quiere decir que yo voy a revisar cuáles son los métodos que voy a utilizar dinámicamente cuando el programa esté en ejecución. ¿Ok? No es en tiempo de compilación, es en tiempo de ejecución. Eso es a lo que se refiere el ligado dinámico. Entonces, miren, cuando existe una relación de herencia entre dos clases, que es el caso que estábamos viendo recién, una referencia de la clase base puede apuntar a una instancia de la clase derivada, como fue lo que vimos recién, ¿cierto? La referencia almacenada en la posición 0 del arreglo stack estaba apuntando a una instancia de la clase derivada, ¿cierto? Ahora, si la superclase employee y la clase base manager, en el ejemplo que vimos recién, tienen implementado el mismo método getSalary, que es lo que estábamos conversando, ¿qué implementación se invoca? Esa es la pregunta. Y acá es donde viene la respuesta. Si el método en la clase de la referencia no es ni privado, ni static o final, se invocará en forma dinámica, que es lo que les decía recién. Es en tiempo de ejecución cuando se va a determinar cuál de los dos métodos es el que se utiliza. ¿Ya? Entonces, el ligado dinámico, como les expliqué recién, es la ejecución de un método según su implementación en la clase del objeto apuntado y no según la clase de la referencia usada. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a llamar ¿cómo se llama? Al método implementado en la clase del objeto apuntado, es decir, de la instancia de clase, y no según la clase de la referencia usada. Por ello, como dice acá, si una clase derivada redefine el mismo método, este será invocado para todas sus instancias. ¿Ok? Entonces, fíjense acá. Vamos a verlo con un ejemplo, esto a qué se refiere. Entonces tenemos dos instancias, ¿cierto? Dadas por las referencias de tipo empleado en la variable E. Entonces, si yo asigno a la variable E de tipo empleado a un nuevo manager, esto está perfecto, se puede hacer. Y si yo, por supuesto, creo una variable de tipo empleado y la referencio a una instancia de clase de tipo empleado, también está ok, lo puedes hacer, ¿ya? Sin embargo, los métodos a invocar con esta referencia, con la que creamos recién la referencia E, son aquellos de la clase de su definición, ¿ok? Es decir, por ejemplo, en este ejemplo de acá, vamos a tener
en employee, si el método no existe en empleado, va a arrojar un error de compilación. ¿Ok? Es decir, el método al cual estamos accediendo a través de esta referencia tiene que existir en la clase empleado. Por eso que nosotros podemos llamar a la clase al método getSalary a través de esta referencia, porque existe tanto para manager como para empleado. Mientras que la implementación a ejecutar es aquella de la clase del objeto. ¿Ok? Es decir, en este caso, manager. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que acabamos de decir. En el caso de que yo trate de acceder a un método que está reescrito en la clase derivada, pero a través de una referencia de la clase base, primera cosa, el método tiene que existir en la clase base. Si no existe el método en la clase base, va a haber un error. ¿Ok? Yo, por ejemplo, si yo creara en Manager, qué sé yo, un método que se llame, ¿cómo le ponemos? Cargo, qué sé yo, get cargo. Estoy inventando un método. ¿Ya? Y este método existe en la clase Manager. Si utilizamos una referencia de empleado para acceder a ese método, no vamos a poder. Porque la referencia solo tiene acceso a lo que está definido en empleado, por lo menos como definición. Por lo tanto, va a preguntar, en empleado, ¿existe algún método que se llame getCargo? Como no existe, no va a poder acceder, aunque esté definido en manager y aunque estemos usando un objeto creado llamado manager. ¿Ok? Ahora, una vez que existe el método, ¿ya? Como es el caso de getSalary, la implementación que se va a ejecutar es aquella que esté definida en la clase del objeto. Es decir, yo no voy a llamar a getSalary de la clase empleado. Voy a llamar a getSalary de la clase manager. ¿Ok? Entonces, una cosa es, utilizando la referencia a qué métodos puedo acceder, mientras que la otra es, una vez que accedo a ese método, ¿cuál es la implementación que voy a utilizar para ese método? ¿Ok? Por lo tanto, ¿cómo se llama? La definición tiene que estar en la clase base, pero la implementación a utilizar es aquella que esté definida en la clase derivada. ¿Ok? Por lo tanto, respondiendo acá la pregunta que había en este punto, a pesar de que estoy utilizando una referencia empleado, el método getSalary que voy a utilizar es aquel que viene implementado en manager. ¿Ok? En la clase manager. Sigamos. Entonces, yo le había comentado que esto del ligado dinámico, la forma de determinar cuál es la implementación que voy a utilizar, cuál es el método que voy a utilizar, viene dado por el ligado dinámico que se hace en tiempo de ejecución, a diferencia de lo que se hace en otros casos que en tiempo de compilación. Entonces, en tiempo de compilación, el compilador verifica que los accesos y métodos invocados sean válidos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el compilador cuando se ejecuta? Lo único que hace es verificar que exista el acceso y que exista el método al cual estoy tratando de utilizar en la clase declarada por el identificador y nombre del objeto usado, que es lo que vimos recién cuando dijimos que la referencia a empleado que nosotros creamos, que era la variable E, tiene que tener dentro de sus métodos el getSalary, porque si no, no puede acceder. ¿Ok? Sin embargo, en tiempo de ejecución vamos a determinar cuál es el código que vamos a ejecutar relacionado con esa definición de método. ¿Ok? Si corresponde a delegado dinámico, el código ejecutado será el del objeto apuntado por la referencia. Es decir, a pesar de que el método getSalary existe en empleado, en tiempo de ejecución vamos a determinar que el método que vamos a utilizar no es el de empleado, sino que el de la clase derivada, porque esa es la instancia de clase que estamos utilizando. Es decir, vamos a utilizar la implementación de getSalary de manager. Y es por eso que debemos distinguir entre la clase de la referencia y la clase del objeto apuntado por la referencia, ¿ok?
No es exactamente lo mismo la referencia, que en este ejemplo que estábamos dando es de tipo empleado, con el objeto apuntado, que en este caso es de tipo manager, ¿ok? Y va a tener estas dicotomías, estas pequeñas diferencias en cuanto a qué es lo que vamos a usar cuando nosotros estemos ejecutando nuestro programa, ¿ok? Entonces, bueno, algunas ventajas que tiene esto, ¿cierto? Gracias al ligado dinámico es posible hacer programas fácilmente extensibles, ¿ok? Porque utilizando una referencia de una clase base, yo podía acceder a a todos los métodos definidos en las clases derivadas, simplemente asociándole un objeto de la clase derivada. Por lo tanto, y cada una de esas clases va a tener sus propias redefiniciones del mismo método, ¿ok? Por lo tanto, no es necesario que esté escribiendo redefiniciones para la clase derivada, o sea, perdón, para la clase base, dependiendo de lo que yo quiera hacer con las clases derivadas. ¿Ok? Como dice acá, simplemente creamos una clase derivada y redefinimos los comportamientos que deseamos. ¿Ok? Y ya con eso nosotros podemos cambiar el comportamiento en la clase base. Y esto no requiere recompilación porque se hace en tiempo de ejecución. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos impedir este comportamiento? Queremos que si nosotros utilizamos una referencia de la clase base, no utilizar el método, la implementación del método en la clase derivada, lo podemos declarar como final. Recordemos que final lo que hacía para las variables era definir que una variable se mantenía como constante. En este caso es exactamente lo mismo. Cuando definimos un método como final, estamos diciendo que el método se mantiene constante y por lo tanto no se puede redefinir. ¿Ok? E incluso tú podías redefinir una clase como final, es decir, que no puedes redefinir ninguno de los métodos en las clases derivadas. ¿Ok? Como dice acá, si un método es final, ninguna subclase puede redefinirlo. Y como les acabo de explicar, este mismo final lo podemos aplicar en la clase base, es decir, que nada de la clase base puede ser redefinido, solo ser extendido. Una desventaja que tiene el ligado dinámico, como se hace en tiempo de ejecución, necesita ser calculado en la misma ejecución del programa. Por lo tanto, puede ser un poco más lento que el ligado estático, ¿ya? Y por lo tanto va a aumentar cuánto es el tiempo de ejecución que va a tomarnos nuestro programa. Ahora, ¿qué pasa con los valores retornados por métodos redefinidos? Vamos a ver qué pasa en ese caso, ¿ya? Para redefinir un método, su nombre y sus parámetros se deben conservar, ¿ok? Sin embargo, nosotros podíamos variar el valor retornado, ¿ok? Es decir, el nombre, si tú quieres redefinir un método en la clase derivada, el nombre del método y los valores de entrada tienen que ser los mismos. Pero el valor de retorno es el que puede cambiar perfectamente. Ahora, ¿bajo qué requisitos? Se debe cumplir que el objeto retornado, es decir, lo que tú retornes, por la clase derivada, sea algún subtipo del retornado en la clase base. ¿Ok? Entonces, viendo un ejemplo, nosotros tenemos acá un nuevo método definido tanto en la clase empleado como en la clase manager. ¿Ok? Entonces, en este caso, en la definición de este nuevo método que se llama getColleague, ¿cierto? Que devuelve un colega, definido en la clase empleado, lo que hace es retornar un objeto de tipo empleado, por supuesto como sale en la definición. Entonces acá, en Manager, nosotros podíamos redefinir ese método, fíjate que tiene el mismo nombre y los mismos parámetros de entrada, que en este caso son ninguno, ¿cierto? No tiene parámetros de entrada. El código acá interno puede variar, puede ser distinto, y también el valor de retorno, ¿cierto? Como se ve acá, el valor de retorno de este método de acá es distinto que el que está definido acá arriba, pero con una restricción, que el valor de retorno, en este caso, es manager, y manager es una subclase, un subtipo de empleado de lo que se retorna en el método original. Por lo tanto, en este sentido serían compatibles, ¿ok? Entonces, puedes cambiar el valor de retorno en la redefinición de la clase, pero bajo esa restricción, que lo que tú estés retornando en la clase derivada, en el método de la clase derivada, tiene que ser un subtipo del retornado en la clase base.
Y en este caso, manager es un subtipo de la clase empleado, por lo tanto, va bien. ¿Ok? Ok. ¿Hasta acá dudas? ¿Hay alguna consulta? ¿O están muy perdidos? No sé si... Acá. Creo que hay consultas en el chat. No, para nada. Quiero pensar que la falta de preguntas es porque se está entendiendo todo bien, ¿ya? Así que acuérdense, chicos, pueden hacerme consultas en la medida que avanza la clase. Ok. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es el casteo. Que muy probablemente ustedes lo han visto en los lenguajes que han revisado en los otros ramos, ¿ya? El casteo es lo que se llama un cambio forzado de tipo, ¿ya? Es decir, tú tomas una variable de un cierto tipo y forzosamente le cambias ese tipo. Entonces vamos a ver cómo opera esto en la orientación objeto, ¿ya? Entonces en este caso tenemos la clase, acá hay un error, clase padre, ¿cierto? Y estamos creando una referencia a través de la variable p a clase padre y esa referencia la estamos asignando a un objeto de la clase hija en memoria dinámica, ¿cierto? A través del operador new, que crea un objeto en memoria de tipo clase hija. ¿Ok? Creo que hay una pregunta acá. Se ve borroso, se pixeleó. No, no sé si me pasará solo a mí. Otra vez está... Minimiza el zoom, profe. Ok. Em, a ver. Por eso se ve así. No sé qué más minimizar, digamos. ¿Alguien con micrófono me confirma que se ve pixelado? Sí, se Sí, ve. profe. Sí, Se ve profe, pixelado. Pixelado. se ve raro. Ya, chuta, a ver. Vamos a... Voy ¿Cómo a... se- Dice Vamos por a... acá que debe minimizar Zoom. El chat menciona. A ver, vamos a tratar lo que dice su compañero. Entonces, vamos a minimizar acá. Y acá... Chuta, que acá hay un problema porque yo necesito compartir la pantalla. A ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a compartir una sola parte de la pantalla. Ah, pero con eso no se va a ver. A ver, vamos a intentar de nuevo. Entonces, acá y vamos a tratar de minimizar zoom como dice su compañero. Veremos que... ¿Cambian algo, no? ¿O todavía se pixelado? Sigue igual, la verdad. Se ve pixelado. Igual. Ya, no voy a perder tiempo en esto entonces. Voy a cambiarme al otro computador. La lata es que no puedo escribir. Así que denme un segundito, voy a hacerlo y a lo mejor puedo sin botar la reunión. Pasar al otro lado. Mil disculpas, chicos. Detalles técnicos que traen las famosas clases online. Bueno, aprovechemos este tiempo. Díganme si hay consulta, algo que no se entienda. ¿Alguna duda? ¿O si van entendiendo bien? Vamos bien hasta ahora, ¿Van bien? personalmente. Maravilloso. Genial. Súper. Qué bueno que esté claro. Entonces, vamos a ver si puedo unirme a esta misma reunión. Va, estoy tirando una no. Es acá esto. Start. Ok. Segundo.
A ver ahora, ¿qué tal? Vamos a ver. ¿Qué tal ahora? Sí, profe, Ahí se ve sí. bien. Sí, Ya. Creo que el computador, la verdad, me pasó en una clase la semana pasada y no sé bien cómo arreglarlo. Así que no voy a poder escribirle, esa es la única desventaja de hacer esto. Por eso yo hago todo este movimiento, la verdad, de cambios de computador. ¿Ya? Así que bueno, continuemos la clase. Vamos a ver si hay alguna consulta por ahí. Creo que no. Maravilloso. Entonces, tenemos la clase padre, acá en este caso, la referencia dada por la variable p, y la asignamos al objeto new clase hija. Entonces estamos creando este objeto en memoria dinámica y lo asignamos a la referencia. Entonces la pregunta que aparece acá es, ¿podemos acceder a un método definido solo en una clase derivada con una referencia de la clase base? Fíjense en la pregunta. ¿Podemos acceder a un método definido en una clase derivada? Vamos a poner, aprovechando que estamos acá en este otro computador, vamos a utilizar acá. Entonces, mira, por ejemplo, en este caso, acá, en este ejemplo que habíamos visto acá, tenemos un método que es setBonus en la clase manager, ¿ok? Que no está definido, por supuesto, en la clase empleado. Profe, Por lo tanto, ¿perdón? ¿está mostrando otra pantalla o es la presentación? Ah, no me digas que no se... A ver, ya vamos a tener que cambiar. Em, ¿Se ve ahí o no? El código, ¿no? Sí, sí, ahí se ve el código, profe. Ya, súper, ya sé. Ya. Entonces, les decía que acá en Manager está definido el método setBonus, ¿ok? Que el método setBonus no está definido en la clase empleado. Entonces la pregunta es, acá, con la referencia P, ¿ya? ¿Sería yo capaz de acceder al método setBonus definido en la clase hija? Y la respuesta a eso es, bueno, no directamente, que es lo que aparece acá en la presentación. Entonces, para que el objeto debe ser referenciado por un nombre de la clase hija, luego de haber hecho un cambio de tipo forzado, que es lo que vamos a explicar ahora. Es decir, para que podamos acceder a alguno de los métodos definidos solo para la clase hija, tenemos que hacer un cambio de tipo, que es lo que vamos a ver acá en el ejemplo. Entonces, mira, nosotros definimos en este caso la variable e, que es una referencia a la clase empleado, y se la asignamos a un objeto en memoria dinámica de tipo manager. ¿Ok? Con la variable e, que es referencia de tipo empleado, no podemos acceder a los métodos presentes solo en manager. Es decir, al método setBonus, por ejemplo, no podíamos acceder con la referencia e. ¿Ok? Para hacerlo, lo que tenemos que hacer es tomar nuestra referencia de tipo empleado, que es la clase base, y hacerle un cambio de tipo. Y de esa manera sí vamos a poder acceder, que es lo que estamos haciendo acá. Para poder usarlo, tenemos que tomar la referencia de la clase base, hacerle un cambio de tipo a través de un casteo, que la sintaxis es la que viene acá, entre paréntesis se pone el tipo al cual queremos cambiarlo, y luego el resultado se asigna a la referencia m, que es de tipo manager. Entonces, con la variable, con la referencia m, sí vamos a poder acceder a los métodos definidos en la clase manager. ¿Ok? En este caso, utilizando m, sí vamos a poder acceder a el método setBonus. ¿Ok? Profe, Entonces, cuéntame. en la slide anterior, Ujú. A ver. y no se puede redefinir E como este puntero que apunte a manager directo. Poner algo así como manager E es igual a manager de nuevo. Claro. No sé, fíjate si eso funcionaría. A ver, lo podríamos probar. ¿Tendrá algún código que pueda meter mano rápidamente? O sea, es claro Mm. que se sobreescribe Debería sobreescribir, pero no sé si tienes la posibilidad. Yo creo que debería tirarte algún tipo de error porque estás tratando de crear una nueva variable. Mira, yo personalmente sin meter las manos, yo diría que esto debería tirarte, el caso que me estás poniendo tú debería tirar error, porque tiene sentido, es como que tú trataras de
hacer algo como esto, mira. No sé, que tú definas una variable, qué sé yo, entera, x, ¿ya? Y después crees una variable float x igual a int x, ¿ok? Entonces, es el equivalente, ¿te fijas? Entonces, la verdad que la variable x ya está asociada al tipo entero. Entonces, la verdad que si tú tratas de redefinir de esta manera, eso te debería tirar error. ¿Ya? Ya. Entonces, es un buen experimento en todo caso que lo prueben, que lo que dice el profe es correcto. Ya. Entonces, la pregunta siguiente es, cuando tenemos una referencia, ¿ya? ¿Cómo saber si lo que está apuntando esa referencia es una instancia de empleado o manager? Para saber hasta qué punto o qué alcances van a tener los métodos a los cuales vamos a acceder utilizando esa referencia. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo saber a qué tipo, a qué instancia está referenciando la variable e en este caso? Entonces, la verdad que Java te provee un comando para hacer este tipo de preguntas, que es el comando instance of, ¿ok? Y funciona de la siguiente manera. Esta línea de acá, la que estoy marcando, lo que hace es, toma la referencia y verifica si es una instancia de manager o no, ¿ok? En este caso, la variable e es un tipo de dato de la clase empleado, ¿cierto? Es una referencia empleado, ¿ok? Pero el objeto al cual está apuntando es de tipo manager. Por lo tanto, a pesar de ser una referencia a empleado, está apuntando a una instancia de manager. Por lo tanto, esta línea de acá, en este caso, va a retornar valor true, ¿cierto? Verdadero. Y lo que podemos hacer acá es asegurarnos de que la referencia que estamos utilizando sea de tipo manager también. Entonces, tomamos la referencia, que puede ser de tipo empleado o de tipo manager, y la casteamos, es decir, le cambiamos su tipo a manager. Por supuesto, si ya la referencia era de tipo manager, no va a cambiar, pero si es de tipo empleado, va a forzarse a ser de tipo manager. La asignamos a la variable m, y de esa manera podemos utilizar con tranquilidad la referencia, ¿cierto? Y acceder a todos los métodos pertenecientes a la instancia de clase manager. ¿Ok? ¿Hasta acá dudas? Antes que pasemos al siguiente tema. ¿Dudas, consultas? ¿O se va entendiendo bien? Traten de darme feedback, chiquillos, de cómo vamos. Porque me pueden decir perfectamente que no entienden nada, y está bien. O a lo mejor necesitan repasarlo, pero la idea es que vayamos siguiendo de la mejor manera las clases. Todos los contenidos que estamos viendo acá son bastante importantes. Entonces, ¿todo bien por ahora? Dicen por acá. ¿Alguien iba a hablar, creo? Profe, Cuéntame. ¿el instance of se llamaba? ¿Sí? O sea, no entendí muy bien Lo cómo explicamos, lo explicamos de nuevo, ni un problema. Mira, en el ejemplo que estábamos viendo, esto yo debería ponerlo en pantalla completa, ¿cierto? Para que se vea mejor. Ahí sí. Entonces, mira, en el ejemplo que estábamos viendo, la variable e, este ejemplo de acá, la variable e es una referencia a empleado, pero estaba apuntando a una instancia de clase de tipo manager a través de esta operación de acá, ¿ok? Entonces la pregunta es, cuando yo recibo una referencia y la quiero usar, ¿cómo puedo saber si esa referencia está apuntando a una instancia de empleado o de manager? Esa es la pregunta, ¿ok? Porque si está apuntando, la referencia empleado está apuntando a un empleado, puede que los comportamientos sean distintos a que si está apuntando a un manager. ¿Te acuerdas que fue lo que vimos recién? Que por el ligado dinámico, las implementaciones que vamos a utilizar para ciertos métodos pueden ser distintas, ¿ok? Entonces, instance of lo que hace es permitirte averiguar a partir de una referencia a qué instancia está apuntando, ¿ok? Entonces, en este caso estamos preguntando si la referencia E, que por supuesto es una referencia de tipo empleado,
está apuntando o es una instancia de manager, ¿ya? Estamos preguntando si la referencia E está apuntando o a un manager o a un empleado. Si estamos apuntando a un manager, ¿ok? Esto va a retornar un valor de verdadero. Y por lo tanto podríamos hacer cosas con esa referencia sabiendo que a lo que está apuntando es un manager. Entonces, bueno, una cosa que se hace en estos casos, si tú quieres, por ejemplo, acceder a todos los métodos y atributos de manager, ¿ya? Es castearlo. Al hacer un casteo, tú te estás asegurando que la referencia que estás recibiendo, aunque sea de tipo empleado o aunque sea de tipo manager, se transforme en una referencia de tipo manager y por lo tanto vas a poder acceder a todos los métodos y atributos que estén definidos en manager, aunque no estén en empleado. ¿Ok? ¿Habrá quedado más claro por ahí? ¿O hay Sí, profe, alguna duda? gracias. Ya, Qué claro. qué bueno. ¿Alguna otra consulta? Perfecto, creo que no hay. Vamos bien de feedback por lo menos por ahora. Profe, me quedó la duda. En instance of, si E hubiese sido employee de todas... Ya, a ver. Si la referencia E está de acá, ¿ok? Perdón. La variable E, que es una referencia de tipo empleado. Pero acá está apuntando a una instancia de clase de tipo manager. Ahora la pregunta acá es, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos puesto employee E es igual a new employee? Creo que esa es la pregunta, ¿cierto? Si la referencia E hubiera estado apuntando a una instancia de empleado, ¿ok? Si ese hubiera sido el caso, E no es una instancia de manager. ¿Por qué? Porque a pesar de que es de tipo empleado, está apuntando a un tipo empleado. ¿Ok? Está apuntando una referencia de empleado. Por lo tanto, la instancia de clase a la cual está apuntando E no es de tipo manager, es de tipo empleado. Por lo tanto, esto sería false y no entraría al if. ¿Ok? Gracias por tu pregunta. Espero que con ese ejemplo, entonces no hubiera entrado al if. ¿Ya? Entonces, es que depende de aquí en adelante de lo que querías hacer con esa referencia. No hubiera sido necesario el casteo si tú simplemente hubieras querido acceder a los métodos y atributos de empleado. ¿Ya? Bueno, como es una referencia a empleado apuntando a un objeto de tipo empleado, la verdad que no tiene sentido que tú estés tratando de acceder a manager de esa manera. Entonces no es necesario casteo en ese sentido, pero va a depender de lo que tú hubieras querido hacer más abajo. En este caso, este if lo que estaba tratando de hacer era verificar que la referencia estuviera apuntando a un manager. ¿Ya? Si no apunta a un manager, bueno, no entra el if y hago otras cosas. ¿Ya? Espero haber clarificado un poco más. Genial, gracias por la pregunta. Estuvo buena porque me permitió dar el contraejemplo para que vean cuándo no entra al if. ¿Ok? Entonces, el tópico siguiente son las clases abstractas. ¿Cómo estamos de hora? ¿Estamos bien, creo? Súper. Ya. Entonces, ¿qué son las clases abstractas? Entonces ya hemos visto que cuando nosotros creamos una clase, lo que estamos tratando de hacer es agrupar todas las características que van a transformarse en los atributos, ¿cierto? Y todas las funcionalidades que se van a transformar en los métodos de un grupo de objetos, ¿cierto? Eso era lo que era la definición de una clase. Sin embargo, puede haber casos, ¿ya? Donde para representar un grupo de objetos, como sale acá, algún método, alguna funcionalidad de ese objeto no puede ser implementado porque depende de las subclases que van a heredar de esa clase que estamos definiendo. Entonces, las clases abstractas son una idea de la herencia, pero llevada a un extremo, ¿ya? Es decir, tenemos una clase base que de verdad es una generalización de lo que queremos implementar en las clases derivadas. ¿Ok? Entonces, esto yo creo que va a quedar mucho más claro con el ejemplo que sale acá. Entonces, veamos la siguiente idea. Queremos crear una clase llamada form, ¿ok? Y de esa clase base vamos a tener ciertas clases derivadas. Vamos a tener la clase triángulo, porque un triángulo es una forma, entonces ahí tenemos la relación es un.
un círculo, porque un círculo es una forma, y un cuadrado, porque un cuadrado es una forma. Entonces tenemos la clase base, que es la clase forma, y estas tres clases que heredan de la clase forma. ¿Ok? Entonces mira, si tú quieres implementar la clase getArea, que sería el cálculo del área para la forma que estamos creando, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? La verdad que no podemos hacerlo porque el cálculo del área de cada forma depende de qué forma estamos hablando. El triángulo tiene un cierto cálculo de área, el círculo tiene un cierto cálculo de área y el cuadrado tiene otro cálculo de área. ¿Ok? Por lo tanto, en esta clase base no podemos definir el método getArea. ¿Ya? Como dice acá, forma puede indicar todo el comportamiento válido de una forma, por supuesto. Pero, por ejemplo, el método getArea, que es el que estábamos hablando recién, no tenemos cómo implementarlo sin saber de qué forma se trata. ¿Ya? Por lo tanto, a pesar de que sabemos que a una forma le podemos calcular el área, es decir, podemos obtener su área, no podemos saber el área porque depende de cuál es la forma que estamos hablando. ¿Ya? Entonces, y como dice acá, no tiene sentido, y es un error de compilación, instanciar una clase que no tiene todos los métodos implementados. ¿Ok? Entonces acá hay un problema, fíjense. Queremos definir una clase cuyo método getArea, en este caso, no podemos implementarlo. Por lo tanto, no podemos crear un objeto, una instancia de clase relacionada con la clase forma. Porque resulta que si yo trato de utilizar el método getArea, como no está definido en la clase forma, no lo voy a poder utilizar. Y eso me va a dar un error de compilación, porque estoy tratando de crear un objeto, de instanciar una clase que no tiene un método implementado, que es el método getArea. En algo más explícito, ¿cierto? Va a querer decir que no podemos hacer new forma. Es decir, nosotros podemos crear una referencia a la clase forma, pero no podemos crear una instancia de clase de forma, porque no tiene su método getArea, en este caso, definido. ¿Ya? Es esto lo que define una clase abstracta. Una clase abstracta es cualquier clase que tenga al menos un método no definido. ¿Ok? Tú puedes tener una clase que tenga un montón de métodos y un montón de atributos. ¿Ok? Pero si alguno de esos métodos no está definido, es decir, solamente está el nombre del método, esa clase que tiene ese método sin implementar es una clase abstracta. ¿Ok? Y tiene sentido, porque yo no puedo crear un objeto de tipo forma porque no puedo saber, por ejemplo, cuál es su área. ¿Ok? Entonces veamos acá, en el caso de forma, que era el ejemplo que estábamos hablando recién, debe declararse como clase abstracta. ¿Ok? Por tener, como dice acá, al menos un método declarado pero no implementado. Entonces, ¿cómo se escribe esto en Java? La declaración de una clase abstracta, simplemente agregamos la palabra reservada abstract para indicar que la clase que estamos definiendo en las siguientes líneas de código es de tipo abstracto. ¿Ok? Es una clase abstracta. ¿Ok? Perfecto. Y por supuesto, el método también tiene que ir indicado como que es un método abstracto para que no genere ningún error de que en este caso el método getArea no esté definido, o sea, esté definido pero no esté implementado. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Profe, Cuéntame. entonces la idea de definir ese método abstracto es para permitir de ahí el ligado dinámico. Exactamente, exactamente. Lo que implícitamente, lo que tú estás diciendo cuando creas una clase cuyo método no está implementado, lo que estás tratando de decir es que va a haber alguna clase que va a heredar de esa clase abstracta, en el ejemplo que estamos dando, de la clase forma van a haber otras clases que van a heredar de ella, como por ejemplo el triángulo, el círculo o el cuadrado, y esas clases derivadas son las que van a implementar ese método. ¿Ok? Claro.
Sí, y eso, por supuesto, la forma, al final, cuál es el método que voy a utilizar en cada caso va a depender del ligado dinámico. ¿Ok? Ya, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti por tu pregunta, muy bueno. Entonces, vamos a ver, creo que acá tengo, claro, acá está person test. Perfecto. Entonces, mira, tenemos acá, bueno, en esta clase ya se habrán dado cuenta que cuando ponemos una clase que tiene nombre test es porque es la clase que va simplemente a implementar el método main para ejecutar este programa, ¿cierto? Entonces no me voy a detener en esta clase. Acá tenemos la definición de la clase persona. En este caso está definido como abstracta, es decir, que al menos uno de sus métodos no se va a implementar, ¿ok? En este caso es el método getDescription. Entonces, de las clases derivadas, ¿ya? Va a ser su trabajo, el trabajo de la clase derivada, va a ser redefinir ese método, a pesar de que lo estoy heredando, ¿ok? Entonces, fíjate, tenemos la clase person, que tiene definido el método getDescription como abstracto también, y luego tenemos la clase empleado, que extiende a persona. Por lo tanto, la clase empleado, si quiere utilizar el método getDescription, tiene que implementarlo, que es lo que hace acá. ¿Ok? Y ahora fíjate, tenemos por un lado la clase empleado, que extiende a persona, es decir, que hereda de persona, que tiene su implementación de getDescription, y por otro lado tenemos otra clase, que es la clase student, que también hereda de persona, y que tiene su propia implementación del método getDescription. Tienen que crear las implementaciones de estos métodos para poder utilizarlos. Porque si no los implementaran, se transformarían en nuevas clases abstractas, porque no tendrían sus métodos implementados. ¿Ok? Entonces, si nosotros compilamos esto, vamos a compilar. Perfecto. Java. Entonces, fíjate. En este caso, lo que hacía el main era, a través de referencias de persona, por un lado, llamaba al método getDescription de la clase empleado, y por otro lado, utilizando otra referencia a persona, llamaba al método getDescription de la clase student. Por lo tanto, al ser invocados, uno mostraba el getDescription de empleado, y el otro mostraba el getDescription de student. ¿Ya? Perfecto. Hasta acá, bueno, podríamos haber dejado la clase hasta acá si no estuviéramos tan atrasados, pero necesito avanzar en la otra materia. Así que antes de pasar a la siguiente materia, quiero saber si hay alguna duda o consulta de este tópico. Profe, yo tengo una duda. Cuéntame. Con lo relacionado con lo anterior, por ejemplo, si yo en la clase Disculpa, triángulo, ¿lo anterior te refieres a la presentación o al código? Para que lo veamos. no, a la clase abstracta, Ok, cuéntame. que por ejemplo, si yo tengo la clase triángulo, círculo y cuadrado, y Ya. yo creo el método area en la clase forma, GetArea, ¿cierto? El método de GetArea. getArea, ¿Ya? y en la clase forma no lo hago, no hago nada de getArea. ¿Eso me ¿Ya? tiene un error? ¿A eso se refiere con No, esto? no te tira error. ¿Sabes por qué? Porque estás creando un método que no existía en forma. Y recuerda que la herencia lo único que hace es cuando tú estás heredando, tomas los métodos y atributos definidos en la clase base como propios. Pero tú, por supuesto, le puedes agregar tus propios métodos y tus propios atributos que sean específicos de la clase que estás creando. ¿Cuál es el punto? Que si tú creas una referencia de forma, ¿cierto? Imagínate la variable, algo así, mira. Pucha, cerré el archivo de texto. Vamos. Algo así. Si tú creas una referencia de forma, algo así, forma f, ¿cierto? Entonces esto es una variable que pertenece a la clase forma y es una referencia. Y tú haces new triángulo, por ejemplo. ¿Ya? No vamos a meternos mucho con los detalles de la implementación de triángulo, qué sé yo. Y tú haces f.getArea, ahí vas a tener un tremendo problema, porque acuérdate que para el ligado dinámico, uno de los requisitos era que el método al cual tú estabas tratando de acceder a través de la referencia estuviera definido en la clase a la cual pertenece esa referencia. Si tú borras el método getArea de la clase forma y tratas de acceder
a getArea de triángulo utilizando una referencia de forma no vas a poder. ¿Ya? Entonces, a lo mejor en este caso en particular no tiene mucho sentido para qué es útil, pero por ejemplo tú puedes crear un arreglo de formas y en cada posición poner indistintamente o un triángulo, o un cuadrado, o un círculo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido es más útil porque podías ir simplemente recorriendo un arreglo de formas que puede tener triángulos, cuadrados, etcétera, utilizando un solo arreglo. Y si quieres llamar al método getArea, de por ejemplo, el triángulo que está en la primera posición, a pesar de que estés utilizando una referencia a forma, vas a poder llamarlo. ¿Sí? Por el ligado dinámico. Ah, ya, gracias, profe. ¿Sí? Ok, gracias a ti por tu pregunta. Profe, tengo una duda con el Cuéntame. final. Con el final, ¿ya? Cuéntame. Sí, es que, como a qué se refiere con que ninguna subclase puede redefinirlo, como no se puede usar su método. No, solamente que no puedes redefinirlo. Por ejemplo, imagínate acá. A ver, alguno que esté. Acá. Public y. Tendría que ser uno de estos. Clase persona. GetName. GetName. ¿Te fijas? Entonces, mira. Si yo pusiera public final GetName, ¿ya? Quiere decir que acá, esta es la clase persona, y acá le puse un final al método getName. Si yo, en la clase empleado, quisiera redefinir el método getName, y poner algo así como, qué sé yo, public, string, getName, qué sé yo, return, nombre fijo, qué sé yo, estamos retornando un string fijo. Si yo trato de compilar este programa, me va a tirar un error, porque estoy redefiniendo un método en la clase derivada, cuya definición en la clase base está definida como final. Por lo tanto, como es final, es constante. Su definición e implementación es constante. Por lo tanto, yo no lo puedo redefinir, porque redefiniéndolo estaría cambiando el hecho de que es constante, ¿te fijas? Entonces, simplemente se refiere a que cualquier clase que herede de persona no va a poder definir el método getName, en este caso. Eso es todo lo que indica. Pero sí se podría usar el método getName, solo que Perfectamente. usaría Claro, ese que está en persona. exactamente. Si, Ya. por ejemplo, acá tú pusieras, qué sé yo, get description, acá tú pusieras this.getName, estoy inventando algo. ¿Qué estamos haciendo acá? Perdón, o super, pongamos. Da lo mismo en todo caso, pero. Si acá pusiéramos super getName, ¿qué estamos haciendo? Llamando al método getName, ¿cierto? De la clase base. Y esto no hay ningún problema en hacerlo. Pero sí tendría que ir con el super, o sea, como indicando que es de la clase base. Claro, exactamente. Lo que pasa es que si tú no le pusieras el final acá y redefinieras el método, ahí tendrías que especificar si te estás refiriendo al método de la clase superior o el de la clase que estás parado ahora. Ya, gracias, ¿Ya? profe. Ok, ya sé tipo la pregunta. ¿Alguna otra consulta? Antes que pasemos al siguiente tema. Perdón, hay cosas en el chat. Profe, me quedó la duda. En instant of, si... esa ya la respondí. Genial. Profe, en ese caso, igual podíamos implementar en la clase forma el getArea de triángulo para solo redefinir los getArea de cuadrado y círculo, porque por el ligado dinámico el getArea de triángulo lo hereda del método. Sí, es una forma de hacerlo, aunque no muy pulcra, porque la verdad que estarías diciendo que forma... ¿cómo explicarlo? Estás diciendo que las formas, el cálculo de área de cualquier forma es base por altura partido por 2, si por ejemplo le pusieras la implementación de triángulo. Lo cual sí, a lo mejor en el código funcionaría, pero la verdad que tendrías este problema de que a lo mejor un programador que esté trabajando contigo y lea este código y va a decir, ¿por qué le puso esta área a las formas en general? ¿Te fijas?
recuerda que la gran gracia, finalmente, de la orientación a objetos es que tú puedes abstraer conceptos de la realidad en código. Entonces, sí, a pesar de que funcionaría en este caso, lo que tú me estás planteando, conceptualmente no está correcto. Porque el cálculo de área de una forma cualquiera no es base por altura partido en 2. ¿Te fijas? Entonces, sí, por ligado dinámico se reescribirían los métodos en tiempo de ejecución, pero no es correcto. Espero haber respondido a tu pregunta, Luciano. ¿Alguna otra consulta? Qué bueno que salieron preguntas bien interesantes. Pero entonces dependería del programador porque el usuario no lo vería. Claro que sí, dependería del programador. O sea, esto yo no estoy contando nada nuevo acá cuando digo de que hay múltiples formas de solucionar un mismo problema. ¿Ya? Tú planteas, para el problema específico que estábamos viendo acá como ejemplo, lo que tú planteas funcionaría. ¿Ya? Pero no puedo recomendarlo, a pesar de que funcionaría. ¿Ya? Es decir, una cosa es que algo funcione porque entrega el resultado que tú esperas y otra cosa es porque conceptualmente esté correcto. Lo que tú me estás diciendo funcionaría y entregaría el resultado, pero no es conceptualmente correcto. ¿Ya? Genial. Súper, quedó claro. Pasemos entonces al siguiente tema. Ojalá me alcance a terminarlo rápidamente esto de manera que hablemos un poquito de la tarea. A ver, ¿esto es muy largo? No, son poquitas diapositivas. Maravilloso. Entonces, continuemos con el siguiente tema. A ver si puedo moverlo hasta un poco. Ok. Ya. Entonces, ya hemos visto el tema este de las jerarquías, ¿cierto? Es decir, que nosotros tenemos por arriba clases bases, de las cuales se heredan cosas en las clases inferiores, ¿cierto? En las clases hijas, y nosotros podemos armar una jerarquía de clases, ¿cierto? Es decir, podemos crear la clase persona, de la cual hereda la clase empleado, y de empleado puede heredar la clase manager, por ejemplo, y en fin, nosotros podemos tener una jerarquía de clases donde, por ejemplo, en el ejemplo que les acabo de dar, tenemos arriba la clase persona, y en el último nivel tenemos la clase manager, ¿ya? Porque persona hereda de empleado, o sea, perdón, empleado hereda de persona y manager hereda de empleado, ¿ok? Ahora, no importa, y esto lo habíamos comentado creo en clases anteriores, no importa la jerarquía de clase que tú crees, siempre va a haber una clase superior a todas las clases que a ti se te puedan ocurrir en Java, por lo menos, ¿ya? Y esta clase, que es de la cual heredan todas las clases, es la clase Object, que es la que aparece acá en la primera línea de esta diapositiva, ¿cierto? Toda clase en Java, como dice acá, hereda de la clase Object, ¿ok? Por lo tanto, es la clase que está más alta en jerarquía dentro de Java. Y esta herencia que se produce no requiere ser indicada en forma explícita. Es decir, nunca vas a necesitar poner class persona extend object, ¿no? No necesitas poner eso. Porque independiente que tú no lo pongas, sí o sí, la clase que estás creando, sea cual sea, va a heredar de object, ¿ok? Esto no el hecho de que nosotros tengamos una clase que sea superior a todas las clases y de la cual todas las clases hereden, nos permite hacer agrupaciones de forma genérica. Es decir, por ejemplo, yo podía hacer un arreglo de objects, ¿ya? Y en ese arreglo, en cada posición, tener personas, estudiantes, triángulos, podía tener, qué sé yo, gatos, perros, o sea, cualquier clase que tú definas en tu programa, tú podías referenciarla a través de un arreglo de tipo object, ¿ya? Porque object es la clase base de todas las clases que tú crees. Por lo tanto, hay una jerarquía que te permite acceder a cada una de esas instancias de clase a través de referencias de tipo object. Pero, por supuesto, con las restricciones que ya hemos visto para herencia. Es decir, tú puedes acceder a un método de la clase, de la instancia de clase, desde una referencia de otra clase,
siempre y cuando en la referencia esté definido el objeto, o sea, el método, y ese método exista, por supuesto, en la clase base, o sea, perdón, en la clase hija, ¿ya? ¿Cuáles son algunos de estos métodos a los cuales tú puedes acceder a través de la clase Object? ¿Ya? Hay varios, pero los principales que vamos a ver acá son el método equals y el método toString, ¿ya? Estos dos métodos están definidos en la clase Object, ¿ya? Pero, si no me equivoco, no están implementados porque la clase Object es una clase abstracta, ¿ok? Entonces, están definidos y como tú heredas de la clase Object, tú puedes en las clases derivadas, sea cual sea, redefinir estos métodos, el método equals y el método toString, ¿ok? Entonces vamos a ver un ejemplo de lo que les acabo de decir. CD07, estamos acá, creo que acá tengo los ejemplos. Equals, ¿ok? Perfecto. Entonces mira, acá, bueno, nuevamente tenemos la clase que ejecuta el main de este programa. Y luego tenemos la definición de la clase empleado. En este caso, ¿tenemos alguna otra clase acá? Ya. Entonces, fíjate. La clase empleado, solo por el hecho de ser una clase definida en Java, hereda de la clase Object. ¿Ok? Por lo tanto, por ese hecho, tú puedes redefinir los métodos equals y el método toString, que es lo que estamos haciendo acá. En este caso, lo que estamos haciendo es redefinir el método equals, ¿ya? Que por supuesto va a tratar de verificar atributo con atributo o método a método si el objeto que estamos recibiendo en este caso es igual al objeto actual, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso están viendo si las referencias son iguales y si, por ejemplo, los atributos internos son iguales a través de estas igualdades de getClass, ¿cierto? En fin, lo que estamos viendo en este caso es una redefinición del método equals, ¿ya? Porque esta clase que estamos creando hereda de la clase object, ¿ya? Y en este caso, toString lo que hace es también redefinir el método toString definido en la clase Object, que lo que hace simplemente es retornar un string de qué sé yo, de los atributos principales de la clase que estoy utilizando. Entonces, en este sentido, está retornando el nombre de la persona, ¿cierto? Este es el método. No, perdón, del empleado, el salario y la fecha de contratación. ¿Ok? Lo mismo en la clase manager. La clase manager hereda de empleado y por supuesto empleado hereda de la clase object, ¿ya? Por lo tanto, podemos redefinir cada uno de los métodos equals, por ejemplo, o el método toString, de la misma manera. ¿Ok? Y al momento de acceder, no sé si acá hay un ejemplo con... no hay un ejemplo con método object. Pero por ejemplo, nosotros podríamos acá, qué sé yo, poner un objeto object o es igual a new employee, por ejemplo. No me voy a detener mucho en la sintaxis, ¿ok? Entonces, a partir de esta referencia de object que acabamos de utilizar, podríamos, por ejemplo, utilizar el método toString para hacer algo sencillo. Entonces, de esta manera, por ligado dinámico, se va a utilizar el método toString definido en la clase empleado. Por lo tanto, si hago un system.out.println de esto, ¿cierto? Va a mostrar lo indicado en el método toString que aparece acá abajo en empleado. ¿Ok? Entonces, esto es posible porque el método toString existe en la clase Object. Lo que pasa es que existe la definición, pero no la implementación. Por lo tanto, por ligado dinámico, vamos a utilizar el método toString definido en la clase empleado, para este ejemplo de acá. ¿Ok? Vamos a borrar esto. Perfecto. Entonces,
Sabiendo que a través de la clase Object nosotros podemos hacer este tipo de cosas interesantes, ¿ya? Para cualquier clase, nosotros podemos plantearnos algunos tipos de programación genérica, ¿ok? Genérica quiere decir que lo que yo estoy implementando debería servir para cualquier clase que nosotros demos como entrada, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo podría crear un método que permita tener el mismo comportamiento si yo pongo empleados, si yo pongo managers, si yo pongo personas, si yo pongo triángulos, si yo pongo gatos, si yo pongo perros, etc. Debería tener el mismo comportamiento. ¿Ok? Como dice acá, esta facilidad que entrega a través de la clase Object permite que nosotros ofrecer soluciones genéricas para algunos algoritmos. Entonces, la idea acá es poder crear código útil para situaciones similares. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de lo que podemos definir como programación genérica. Entonces, estamos creando un método, en este caso, que se llama find, que lo que hace es recibe un arreglo de object, ¿ya? Dado por la referencia A, y un objeto llamado key. ¿Ok? Es decir, lo que estamos recibiendo en este caso es un arreglo de referencias de tipo object y por otro lado una referencia de tipo object, ¿ok? Entonces fíjense, nosotros dijimos que todos los arreglos en Java tienen el atributo len, por lo tanto ahí ya tenemos algo común a cualquier arreglo de cualquier clase que tú puedas definir. Y fíjense, en este caso lo que estamos haciendo es buscar posición por posición del arreglo si el objeto que nosotros dimos como referencia, en este caso key, es igual al objeto A en la posición 1, al cual apunta A en la posición 1. Si es así, retorno el índice I, y si no es exitoso, retorno un -1. Fíjense que en este caso estamos haciendo una búsqueda que no depende de cuál es la clase de entrada, porque estamos definiéndolo a través de entradas tipo object. ¿Ok? Por lo tanto, en este sentido estamos creando un algoritmo que puede buscar elementos dentro de un arreglo, no importando cuáles son las clases que estemos utilizando. El único requisito acá es que la clase que estés utilizando tenga redefinido el método equals, que fue, por ejemplo, lo que hicimos con la clase employee, las que vimos recién en el ejemplo. Entonces, si tu clase tiene redefinido el método equals, va a funcionar en este código. Entonces, fíjense lo maravilloso que es esto, que nosotros podemos crear métodos que funcionan para cualquier clase que nosotros tengamos. Solamente tenemos que tener en cuenta los requisitos, que es, por ejemplo, en este caso, tener definido nuestra implementación del método equals. ¿Ok? Y que necesita como entrada, acuérdense que para redefinir métodos, tenemos que mantener el mismo nombre, las mismas entradas, es decir, tiene que ser la entrada de tipo object, pero la salida puede ser otra cosa bajo los requisitos que nosotros vimos en la clase anterior. ¿Ok? Entonces, insisto, fíjense en lo maravilloso que es que nosotros podamos crear un código que funciona para cualquier situación. ¿Ya? Es una cosa que implementa como ventaja la orientación a objetos. Acá, no sé si acá veo una cosa en el chat, no sé, pero no haberlo enredado mucho. ¿Cae dentro de buenas prácticas de programación redefinir los métodos equal y toString o se dejan como están? La respuesta ahí depende, por supuesto. Depende de si tú necesitas en algún momento alguna de las cosas que estamos viendo acá. No es una buena o mala práctica, ¿ya? Porque la verdad que Object, estos dos métodos que estamos viendo ahora son algunos de los tantos métodos que provee Object como definiciones de métodos. Entonces no es la idea que tengas que implementar todos y cada uno de los métodos que vienen de Object, si no es necesario. Como tú viste recién, nosotros pudimos crear muchos programas hasta la clase del día de hoy sin necesidad de utilizar ni el equals ni el toString, porque en nuestro programa no era necesario. Por lo tanto, solamente si los ves como necesarios, los puedes implementar y puedes lograr cosas como las que están acá. ¿Ok? Entonces no es un tema de buenas o malas prácticas. Profe, Cuéntame. ahí en el if, ¿Ya? ¿nos falta un paréntesis o es así? Sí, falta un paréntesis, tienes razón. Ya se puede el alcance, sí. Falta un paréntesis después del paréntesis al lado de aquí, falta ahí una cosita. Sí.
Gracias por tu acotación. Vamos a arreglarlo. ¿Alguna otra consulta hasta acá? Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Es que la verdad que quiero conversarles de la tarea un poco, por lo menos, que sea a grandes rasgos. Entonces, a pesar de que quedan tan poquitas diapositivas, no sé cuánto me detengo en cada una de las diapositivas, así que prefiero conversarles de la tarea. Si nos queda tiempo, retomamos la materia, ¿ya? Entonces, miren. Como les dije, vamos a ver un poquito de compartir pantalla. Como les dije, está, al menos en términos generales, está ¿cómo se llama? El enunciado de la tarea. Pero está en el enunciado escrito en la página del profesor Agustín. Yo tengo que llevarlo a la página de nosotros para que ustedes también lo tengan disponible, lo cual voy a hacer durante la tarde nomás, ¿ya? Quedan algunos detalles que tienen que verificarse, pero a grandes rasgos ya está la idea principal y es lo que quiero conversarles el día de hoy, si les parece. Entonces, un segundo. Vamos a poner acá esto. Perfecto. Y acá. Perfecto. Entonces, esto de acá es la tarea 1 que tienen que realizar ustedes, ¿ya? El ramo consta de 4 tareas, que si todo va bien deberían seguir el siguiente orden. Debería partir la tarea 1, que es la que les voy a presentar ahora, que es completamente desarrollo en Java. Luego viene la tarea 2, que tiene muchas similitudes con la tarea 1 en el sentido de que es el mismo problema y también está desarrollado en Java, pero tienen que agregarle los elementos de interfaz gráfica que vamos a ver más adelante, ¿ok? Luego la tarea 3 debería ser el mismo problema, pero aplicado a C++. Y la cuarta tarea, como ya adivinarán, es exactamente el mismo código de C++, pero aplicado sobre un entorno gráfico, ¿ok? La tarea, como ven acá, es la creación de un, comillas, simulador de un dron. Y lo que vamos a simular acá es el comportamiento de un dron y, por supuesto, el control remoto que va acompañado del funcionamiento del dron. Es decir, en términos sencillos, lo que deberíamos hacer acá es crear un control remoto que sea capaz de mover un dron en distintas direcciones. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando yo les deje esto disponible lo van a poder leer con más detalle. Pero la idea principal es la siguiente, que ustedes van a diseñar el control remoto de un dron y con todas las partes que vienen incluidas en el control remoto, que por supuesto bajo ciertas restricciones que vamos a indicar en la tarea. Y por supuesto tienen que crear el dron y armar una forma de comunicación entre ambos, ¿ya? Entonces ustedes para eso van a tener que crear distintas clases para representar cada uno de los objetos asociados a este problema. Y por supuesto van a tener clases que van a heredar de otras clases, van a tener elementos que van a estar metidos dentro de otra clase, como por ejemplo acá en el control remoto van a tener que el control remoto tiene 2 joysticks, ¿cierto? Y cada uno de estos joysticks tiene un comportamiento distinto. Y, ¿qué más interesante? Y por lo menos para esta tarea en particular, como no vamos a tener un entorno gráfico, es decir, no vamos a poder ver al dron moviéndose por pantalla, por lo menos en la tarea 1, las entradas y salidas de su programa van a ser por el terminal, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera va a funcionar esto? La entrada va a venir dado por un archivo con extensión CSV, ¿ya? Un archivo CSV, si mal no recuerdo las siglas, significa coma separator value o algo de ese estilo, ¿ya? Es decir, un archivo separado por comas, ¿ok? Entonces, cada uno de estos datos que aparece acá, viene, como ven en el ejemplo de acá, perdón, aquí, viene separado por comas. Y cada uno de esos datos separados por comas tiene un distinto significado, tiene una distinta operación en el programa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el primer dato es el tiempo inicial de la operación, el segundo es el tiempo final, y luego de aquí en adelante vienen las posiciones de los joysticks de la izquierda y de la derecha, ¿ya? Suponiendo que en este caso el joystick de la izquierda lo que permite son movimientos de rotación a la izquierda, rotación a la derecha,
volar, descender, mientras que el joystick de la derecha lo que permite es avanzar, retroceder, moverte a la izquierda o moverte a la derecha, que es lo que aparece acá en este diagrama, que aparece acá en primera plana. Entonces, básicamente, lo que ustedes tienen que hacer es crear un programa que tenga las instrucciones de inicio y final en tiempo de los movimientos de cada joystick, que son los que vienen dados en estos numeritos, que son proporciones de cuánto estás moviendo tú el joystick a la izquierda o a la derecha. Y eso, el programa lo tiene que procesar a través de la utilización de las distintas clases que ustedes van a crear, y tiene que retornar como salida otro archivo, que es este trayectoria-drone.csv, que simplemente va a retornar el tiempo, la posición X e Y, es decir, en el plano 2D, ¿cierto? Vamos a tener cuál es la posición X e Y del dron, y la altura, ¿ok? Y de esta manera deberíamos determinar cuál es la posición del dron a través de este archivo de salida. ¿Ok? Esto es a grandes rasgos lo que nosotros esperamos de la tarea. Vamos a ir subiendo códigos de ayuda, porque a pesar de que es un súper buen deseo de nosotros los profesores que ustedes pudieran, a partir de lo que sale explicado acá, que espero que lo lean con calma una vez que lo suba, que ustedes puedan crear el problema por completo solos. Puede ser un tanto complicado, siendo que esta es la primera vez que se están enfrentando a la programación orientada a objetos. Entonces nosotros vamos a subir códigos de ayuda, los cuales ustedes deberían ir rellenando de alguna manera o reutilizando en la medida que lo necesiten. Pero hay completa libertad de que ustedes creen los códigos que ustedes quieran, las clases que ustedes quieran, los comportamientos que ustedes quieran, siempre y cuando cumpla con el funcionamiento solicitado. ¿Ok? Entonces, esto es a grandes rasgos. Como les digo, yo les voy a dejar publicada la tarea, el enunciado y las distintas etapas que se espera. Esto deberían hacerlo en un sistema, una metodología de desarrollo que se llama iterativo incremental, es decir, vamos a plantear distintas etapas para la tarea y el desarrollo de la primera etapa les va a servir para el desarrollo de la segunda etapa, el desarrollo de la segunda etapa para la tercera, y así hasta que terminen el desarrollo que cumple con todos los objetivos que le acabo de explicar. ¿Ok? Entonces, esto es, como les digo, a grandes rasgos el objetivo de la tarea. No sé si hay alguna consulta hasta este punto. En ese caso, el iterativo incremental es como desarrollo modular, ¿no? El desarrollo modular creo que va más enfocado a los módulos de tu programa. El iterativo incremental, de hecho, una forma de desarrollar software un poco más antigua. Nosotros teníamos la idea de implementar otros tipos, como por ejemplo metodologías ágiles o algo de ese estilo, pero no nos dio mucho el tiempo, ¿ya? Entonces, la verdad que tuvimos que optar por algo más clásico. Que, como te digo, simplemente lo que hace el iterativo incremental es desarrollar una etapa y que esa etapa completa sea funcional independientemente de las otras etapas. Y el desarrollo de esa etapa te ayuda a la etapa siguiente. Entonces, iterativamente vas incrementando tu desarrollo por etapas, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? También en este caso no va a haber ninguna API para ver cómo están los joysticks, o será solamente... No, solo a través del archivo de entrada. De hecho, como te explicaba recién, déjame poner acá de nuevo esta parte. Estas líneas de acá representan el movimiento de los joysticks y cuánto tiempo los tienes presionados. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá, entre el tiempo 0 y el tiempo 1.3, que es la línea, voy a marcar la línea, creo que no ven mi movimiento del mouse, pero voy a dejar marcada la línea. Entre el tiempo 0 y el tiempo 1.3, el joystick izquierdo, ¿cierto? Verticalmente, lo mueves 0,5. ¿Ok? Eso es lo que dice esa sintaxis, que es lo que sale explicado acá. El joystick derecho horizontalmente, el joystick izquierdo horizontalmente, ahí sí. El joystick izquierdo horizontalmente se mueve 0,5. El joystick izquierdo verticalmente se mueve menos 0,1. El joystick derecho horizontalmente se mueve menos 1. Y el joystick derecho verticalmente se mueve menos 0,3.
Es un tanto complicado explicarlo en esta situación en el computador, así que ahora he hecho un poquito de menos el poder escribirle, rayarle un poco, pero espero que se haya entendido la idea. Y en ese caso, ¿cuál sería el modelo del dron? El modelo del dron tienen que implementarlo. Eso es lo que tienen que implementar internamente. Ya. Eso es lo que va en código Java. ¿Ok? Debería ser una clase o múltiples clases, dependiendo cómo lo planteen ustedes. Nosotros, como les digo, vamos a poner códigos de ayuda que les van a facilitar esta tarea, pero tienen total libertad de hacerlo como quieran. ¿Ya? Ya. Incluso Ah, si puedo encontrar algún modelo que existe en GitHub. Cuidado con los códigos de GitHub, porque la verdad que nosotros estamos planteando, con lo que tú estás aprendiendo en el ramo, tú deberías ser capaz de desarrollar completamente el código pedido en la tarea. ¿Ya? Ya. Así que, a pesar de que, por supuesto, puedes mirar código de otras personas, si necesitas entender cómo algo puedes desarrollarlo, no puedes copiar códigos de otras personas. ¿Ya? Ahí no sabemos, por ejemplo, si algo que esté publicado, independiente que sea código libre, tú puedes utilizarlo con total libertad o no. Va a depender de las licencias que tenga ese código. Y la idea es que no sea necesario. Con lo que tú has aprendido en el ramo, se supone que deberías ser capaz de crear esto. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Profe, Cuéntame. esos números del joystick en el fondo hacen referencia de qué tanto uno inclina el joystick, ¿o no? Exacta, mira, es que, Uno sería en su insisto, totalidad y cero. es muy difícil explicarlo. A ver si lo puedo hacer con algo más visual. A ver, dame un segundo. Pucha, a ver, por último sí, mira. Ya acá tengo una tabla, qué sé yo. Por ejemplo, cuando dice que el joystick izquierdo horizontalmente se movió 0,5, tú lo que tienes que hacer es que tu joystick, imagínate que esta es la posición donde está tu joystick izquierdo, entonces horizontalmente el joystick se puede mover entre -1 y 1, ¿cierto? O sea, totalmente a la izquierda o totalmente a la derecha. Claro. Y lo mismo en la posición vertical, ¿ya? Entonces se puede mover o totalmente hacia arriba, que sería un 1, o totalmente hacia abajo, que es un -1. Entonces te fijas que lo que está diciendo esta línea de acá es que el joystick izquierdo horizontalmente se movió 0,5, es decir, la mitad. Y verticalmente se movió -0,1. ¿Ok? Entonces sería Ya. hacia abajo. Entonces, eso trata de representar las combinaciones de movimientos que tú puedes hacer con el joystick. ¿Te fijas? Y por supuesto, aplica lo mismo para el joystick derecho, pero el resultado de los movimientos de los joysticks izquierdo y derecho son distintos. Porque que tú muevas el joystick izquierdo totalmente a la izquierda, en este caso, bueno, ustedes no sé cómo lo están viendo, si me lo ven al revés a lo mejor. Pero bueno, totalmente hacia este lado, eso quiere decir que va a tener un comportamiento distinto que cuando yo muevo el joystick derecho totalmente hacia ese lado. ¿Ok? Espero que la ayuda visual haya ayudado un poco. Me hubiera gustado haberlo escrito, pero... Estaba mostrando algo, yo vi la pantalla nomás. Chuta. A ver, vamos a parar de compartir pantalla. A ver. Ahora me ven a mí, de nuevo. Acá lo que tengo es, imagínense que este es el área por la cual se mueve el joystick. Entonces, si tu joystick se mueve horizontalmente, se puede mover 1, es decir, totalmente hacia este lado, o -1, totalmente hacia este lado. ¿Ok? Verticalmente lo mismo. 1 quiere decir que está totalmente arriba, y -1 totalmente abajo. ¿Ok? Por lo tanto, los movimientos que pueden realizar los joysticks izquierdo y derecho son los mismos. Pueden estar totalmente para acá, para acá, para acá, para acá, o alguna parte intermedia. Todo el círculo que pueda recorrer el joystick. Pero el resultado de ese movimiento es distinto para el joystick izquierdo que para el joystick derecho. Por ejemplo, si mal no recuerdo, déjenme ver acá. Si tú el joystick izquierdo lo mueves para arriba, el dron debería elevarse. Mientras que tú, si el joystick derecho lo mueves para arriba totalmente, el dron debería avanzar. ¿Ok? Entonces, los joysticks en cuanto a movimiento pueden realizar los mismos movimientos, pero los resultados de esos movimientos del joystick
generan cosas distintas. ¿Ya? Ahora, Profe, cuéntame. no sé si no alcancé a leer bien las instrucciones de la tarea, así que no estoy seguro si eso se responde ahí. Pero cuando uno mueve el joystick derecho para avanzar, ahí se tiene que considerar una aceleración, por ejemplo, una velocidad constante. Eso lo tenemos explicado. Debería haber un grado de aceleración. Es por eso que hay estas pequeñas diferencias, que, por ejemplo, nosotros no les ponemos que las posiciones sean 1 y -1 solamente, sino que también hay rango intermedio. ¿Ya? Pero sí, debería haber algún grado de aceleración hasta que llega el punto donde el dron se está moviendo de forma constante. Es decir, si yo, por ejemplo, muevo hacia adelante el dron, moviendo el joystick 0,5, por ejemplo, si el dron estaba detenido, debería empezar a acelerar hasta que se mueve la velocidad que representa ese 0,5, y eso es una aceleración, por supuesto. ¿Ya? ¿Sí? Acá hay unas preguntas en el chat, me dicen primero, profe, ¿cómo se da el tema de los grupos? ¿Se puede trabajar con personas del otro paralelo? Sí, no hay ningún problema. Pero una vez que están inscritos, no se pueden cambiar. Ojo con eso. Los grupos tienen que ser sí o sí de 3. La verdad que preferimos que sea así, aunque podemos ver casos particulares si se presentaran. Así que la verdad que nos acabó la cuenta de si hacer grupos de 3 es compatible con la cantidad de personas disponibles en ambos paralelos. Así que como les digo, si hubieran casos particulares en su momento lo veremos. ¿Ya? Profe, una Cuéntame. duda. Que en el Sí. caso de al intentar programar el modelo del dron, en este caso solamente el joystick modifica su punto en el X y Z, tanto, y una parte de ellos maneja altura y otro maneja Sí. No. O sea, no, lo que pasa es que por eso te digo, eso probablemente va a quedar más claro cuando entreguemos algunos de los códigos de ejemplo. Que la idea de un dron no tiene la posibilidad de saber su posición a través de las coordenadas X y Z. Lo que tiene un dron son sensores. ¿Ya? Pero Entonces, un en este caso sensor... sería la cinemática inversa, ¿no? ¿Perdón? ¿Cinemática inversa, algo así? O, No sé a qué te refieres con cinemática inversa. por ejemplo, obteniendo, en base a su sensor, obtener su posición. Exactamente. Eso es. Entonces, la idea es que los sensores sean los encargados de alguna manera de detectar primero en el plano, ¿cierto? En qué posición está el dron, y va a haber otro sensor que va a medir la altura, ¿ya? Por supuesto, este tema que yo les digo como un sensor, al final igual va a ver reflejado, aunque ustedes van a ir sumando y restando una variable nomás, no va a ser más complicado que eso. Porque en ese caso tendría una referencia local y después una referencia global. Exacto. O sea, por eso te digo, la referencia debería ser lo que ustedes retornan, perdón, como resultado del movimiento del dron, debería ser la referencia local, suponiendo que con eso te estás refiriendo a las mediciones que tiene el dron de sus sensores. Ya, y en ese caso el dron se mueve en un campo ideal, o sea, sin viento, sin resistencia. No. De hecho, nosotros, mira, cuando estábamos conversando de esta tarea, planteamos hartas ideas e incluso salió el tema de que a lo mejor podíamos hacerle que ustedes codificaran los rotores y que dependiendo de cómo están rotando las hélices, hace el movimiento. Probablemente eso se iba a escapar un poquito del objetivo de la asignatura. Así que lo simplificamos. La idea es que ustedes a través del movimiento del control generen un movimiento en el dron. ¿Ya? Y por supuesto, como no hay rotores involucrados en el modelo, fíjate que estamos hablando del modelo, este es un modelo simplificado que no incluye los rotores, entonces como no hay rotores involucrados en el modelo, no tienes que considerar temas como el viento, cosas de ese estilo. Ya, y lo otro que iba a preguntar, en este caso, ¿importará la dimensión del dron? ¿O quieren que solamente manejemos un punto de dicho dron en el... La verdad que para temas de movimiento podías considerarlo como un punto, ¿ya? Pero eventualmente va a tener una dimensión, ¿ya? O sea, y eventualmente te hablo cuando tengamos la tarea 2, que probablemente ahí las dimensiones del dron van a ser importantes, porque lo tienes que ver visualmente cómo se mueve. Pero puedes hacer, independiente de eso, puedes ver como que el movimiento del dron es el movimiento del centro de masa, si quieres verlo así. Ya. Eso. ¿Alguna otra consulta, chicos?
espero que les motive la tarea. Nosotros lo vimos como una opción bien entretenida. Así que espero que les guste. Estamos pasaditos en la hora, así que si no hay... Cuéntame. No, la tarea la van a subir hoy. Como te digo, estamos terminando la redacción, pero no vamos a poner el plazo de la tarea hasta que esté totalmente redactada. Así que si es por eso la pregunta, relájense. No hay apuro todavía, ¿ya? A partir del momento que nosotros indiquemos, van a partir el plazo que van a ser, como les dije ya anteriormente, unas 2 o 3 semanas, algo por ese estilo. Vamos a indicarlo con tiempo, ¿ya? Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Ok, chicos, si no hay más consultas, quedamos hasta acá. Estuvo bueno que viéramos la tarea porque efectivamente no voy a tener tiempo para ver más materias. Cuéntame. No sé si leí la pregunta que hice en el chat del tema de ser con alumnos del otro paralelo. Sí, la contesté, de hecho. Dije que no hay ningún problema. Ah, ya. Entonces, ¿y la inscripción cuándo se va a hacer? Cuando esté terminada la redacción de la tarea, probablemente vamos a poner el tema de la inscripción. Ya, profe, vale. ¿Ya? Al mismo tiempo. Ok, esa fue la pregunta. Pero la idea es que, ya que está publicada una parte del enunciado general, por lo menos vayan viendo opciones, cómo podían plantearlo, ¿ya? Tengan una idea general por ahora y empiecen a armar los grupos. Así que eso, chicos, si no hay más consultas, quedamos hasta acá. Nos vemos el día miércoles. ¿Les parece? Ya, chicos, que estén muy bien, cuídense. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, chicos, cuídense.